En 1908, Londres fue sede de los Juegos Olímpicos, siendo esta la cuarta edición de la historia. Inicialmente estos juegos estaban programados para celebrarse en Roma, pero se trasladaron a Londres debido a la erupción del monte Vesubio en 1906, que desvió los recursos italianos hacia la reconstrucción de Nápoles. Aspectos destacados de Londres 1908. Primera ceremonia de inauguración oficial. Se introdujo un desfile de naciones en el estadio, con los atletas marchando detrás de sus respectivas banderas, un formato que se ha continuado desde entonces, el maratón moderno. La distancia estándar del maratón, 42,192 kilómetros, 26,2 millas. Se estableció en estos Juegos. La distancia se ajustó para que la carrera comenzara en el castillo de Windsor y terminara frente al palco real en el estadio de White City. Gracias. Continuando con la exposición, en 1908 las controversiones internacionales como un incidente que pasó en ese entonces fue en el desfile inaugural en donde los atletas estadounidenses no decidieron saludar la bandera del anfitrión, que era la bandera británica. Los Juegos Olímpicos en 1908 no estuvieron extensos de tensiones, o sea, tuvieron unos problemas internacionales, como por ejemplo que era eh, los atletas estadounidenses en el desfile de la entrada en la inauguración de los Juegos Olímpicos, ellos no decidieron saludar al, a a la bandera británica, que era la anfitriona de ese entonces, y las otras naciones o el anfitrión mismo vieron como una falta de respeto a su nación o al deporte entonces. Y los atletas estadounidenses, ellos tomaron como un pretexto o dijeron que ellos no saludaron a la bandera británica por, por respeto a su país, por respeto a sus políticos y todo eso. Y esto no llegó a muchos problemas, pero sí hubo alguno que otro que el deporte medio que se ha desvanecido o algo, pero no llegó a problemas mayores. Y eso es lo que ocurrió como un incidente en ese entonces en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Gracias. Continuando con la exposición, Londres 1908, este historia marcó un paso muy importante a nivel evolución los Juegos Olímpicos, creando con una profesionalización, consolidando el deporte. Los Juegos Olímpicos en Londres 1908 representaban un momento crucial en la historia del deporte moderno de los Juegos Olímpicos, que fueron estructurando un estadio para una planificación de cómo serían los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, una sede que pudieran participar todos los deportistas en ese entonces. Y también se ha decretado el cronómetro de la distancia del maratón, que ha sido 42 kilómetros con 195 metros. En resumen, en 1908 en Londres, esto más que todo así profesionalizando, organizando, se ha quedado como una 5 metros. En resumen, en 1908 en Londres, esto más que todo así profesionalizando, organizando, se ha quedado como una simbolización de tradiciones del olimpismo, dejando un legado que ha ido influyendo año tras año, en generación, que ahora en la actualidad igual hacemos como la entrada de las naciones. Eh, en ese entonces, la entrada de las naciones había con la cabeza Grecia,
que participaban así en los Juegos Olímpicos, ¿no ve? Y en la actualidad igual hacemos. Y así se ha ido surgiendo los Juegos Olímpicos, aunque muchas cosas cambiaron, pero creo que eso ha sido un paso importante en los Juegos Olímpicos modernos. Gracias. Voy a hablar sobre la participación en los Juegos Olímpicos de Londres 1908. Voy a resaltar 3 puntos. Punto 1 es la edad promedio de los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres 1908 fue de 25 años. Otro punto es el país. El país con mayor número de medallas fue Gran Bretaña, con un total de 56 medallas. Y último punto a resaltar, la primera mujer en ganar una medalla olímpica fue la británica Charlotte Cooper, quien ganó la medalla de oro en tenis individual femenino. Ahora voy a hablar sobre deportes destacados. De la misma forma voy a resaltar 3 deportes. Primero, el deporte más popular. El deporte más popular en los Juegos Olímpicos de Londres 1908 fue el atletismo, con un total de 26 eventos. Segundo, la prueba de maratón fue una de las más emocionantes, ya que se disputó en un circuito de 42.195 kilómetros, que incluía un tramo por el castillo de Windsor. Y punto 3, el tiro de la cuerda fue un deporte olímpico que se disputó por primera y última vez en los Juegos Olímpicos de Londres 1908. Quisiera citar algunas curiosidades. La primera curiosidad, los Juegos Olímpicos de Londres 1908 fueron los primeros en incluir una ceremonia de inauguración oficial. Otra curiosidad es que la bandera olímpica fue diseñada por Pierre de Coubertin. Ah, bueno, ese sujeto. Los Juegos Olímpicos de Londres 1908 fueron un éxito financiero, ya que se recaudaron más de 100.000 libras esterlinas en taquilla. Eso es todo por mi parte. Gracias por su atención. Los Juegos Olímpicos de San Luis 1904 fueron la tercera edición de los Juegos Olímpicos modernos y la primera celebrada en Estados Unidos. Estos juegos estuvieron marcados por varios desafíos y curiosidades, convirtiéndolos en una de las ediciones más peculiares en la historia olímpica. Aspectos clave de San Luis 1904. Participación. Solo participaron 12 países, con 651 atletas, incluyendo únicamente 6 mujeres. La mayoría de los atletas eran de Estados Unidos, ya que los pasajes eran muy altos y no pudieron venir los que son de los europeos, no pudieron llegar a la competición. Deportes destacados. Incluyeron 16 deportes y 95 eventos. Entre los deportes más curiosos estuvo el tiro y la cuerda. Los juegos antropológicos son herramientas lúdicas que exploran aspectos culturales, sociales y simbólicos de la humanidad. Juegos de simulación cultural. El SimCity es urbanismo y planificación. Civilización es desarrollo histórico y cultural. Assassin's Creed, historia y cultura en diferentes épocas. Juegos de interacción social. Minecraft es cooperación y construcción. El The-Sims es relaciones y dinámicas sociales. Eh, Animal Crossing, comunidad y gestión de recursos. Después juegos de reflexión antropológica. El
This War of Name es supervivencia y conflicto. Papers, Please es burocracia y control social. Gone Home, identidad y diversidad. Juegos educativos. National Geographic Kit es cultura y geografía. Cultura y sociedad es educación social y cultural. Anthropology Arcade, juegos educativos sobre antropología. Yo voy a continuar con la exposición. El término maratón caótico se refiere a una situación desafiante y agotadora que requiere resistencia y perseverancia para superarla. Puede aplicarse a diversas áreas como deportes, trabajo y estudio y vida personal. En deportes, uno es carrera de larga distancia, que son maratones y ultramaratones. 2, competencias de resistencia, que son ciclismo, natación y triatlón. Trabajo y estudios. Proyectos complejos con plazos ajustados. El 2, exámenes o evaluaciones intensivas. 3, periodos de alta demanda laboral. Y en la vida personal el 1 es la crisis personal, o sea, la pérdida, la separación y la enfermedad. El 2 es mudanza o cambios significativos. El 3, gestión de responsabilidades familiares. Y las características son 5. El 1 es intensidad alta. 2, duración prolongada. 3, presión constante. 4, desafíos inesperados. Y el 5, requerimientos de resistencia física y mental. San Luis, Missouri fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos en 1904, arrebatándole el honor a Chicago, que en ese entonces, debido a una amenaza de una feria mundial que se celebraba en las mismas fechas. San Luis se preparaba para recibir el evento deportivo de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, lo que se vio ahí fue una parodia que dejó una gran mancha en la historia de los Juegos Olímpicos. Los organizadores planificaron los infames días antropológicos. Durante estos días, personas de diferentes culturas fueron exhibidas: patagones, aborígenes, norteamericanos, asiáticos y sirios. Se les ocurrió reunir a representantes de diferentes pueblos indígenas del mundo y llevar a cabo una parodia de los Juegos Olímpicos. La verdadera razón de estas jornadas racistas era demostrar la superioridad atlética de los deportistas de raza blanca. Estas personas se vieron atrapados en un espectáculo grotesco. Ninguno de ellos eran atletas para su cuerpo y cultura. Fueron objetos de curiosidad por los espectadores que estaban ahí. Los espectadores vieron desfilar miembros de raza supermente inferiores, quienes compitieron en eventos paralelos sin ser registrados oficialmente, como si esas hazañas no merecían pasar a la historia olímpica. El mismo fundador de los Juegos Olímpicos decidió no asistir al bochornoso espectáculo. Así los Juegos Olímpicos de 1904 pasaron a la historia no por los logros deportivos, sino por su exhibición racista y despecho por la dignidad humana.